amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Comienza 4G, periodismo de última generación, programa número 40 del ciclo, ya en el final del año. Vamos a hablar de un tema muy importante que se ha vivido mucho y se ha instalado en 2013, 2014, 2015. Hace mucho tiempo se decía que en las mesas familiares no se podía hablar ni de religión, ni de fútbol, ni de política. Y hace un tiempo creo que sí se habla de fútbol, que se puede hablar de religión, pero de política ni hablemos. ¿Por qué? Porque está la grieta. Y hay gente que se enoja cuando hablamos de política. Y de eso vamos a hablar en el programa de hoy, número 40, con tres invitados muy especiales. Los presentamos ya. Fernando Sánchez está con nosotros, un dirigente joven con mucho futuro, diputado nacional de la coalición cívica. Lo tenemos allí a Juan Carlos Dante Gullo, legislador porteño de Frente para la Victoria. Y Miguel Base, diputado nacional electo de Cambiemos. Con ellos vamos a hablar de la grieta. ¿Se amplía el año que viene? ¿Se achica o desaparece? Así comienza 4G, el informe. Uno de los hechos más controvertidos de estos últimos años es el debate sobre la famosa grieta entre oficialismo y oposición, que según algunos se extendió hasta el seno de la sociedad. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí, una dictadura. Yo creo que la grieta existió siempre, hay ejemplos a rolete, pero creo que hoy la grieta tiene mejores jefes de prensa. El tema se reflotó luego de la sesión de la semana pasada en la que la izquierda le dio quórum al kirchnerismo e incluso el diputado Roy Cortina no votó su propio proyecto con tal de no dar quórum. En estos años hubo diversos ejemplos de críticas duras, escraches y agresiones a personalidades, todo por cuestiones políticas o ideológicas. Pero, ¿es cierto que la política abrió una grieta entre la sociedad? ¿La culpa es de los dirigentes políticos o de todos? ¿Se podría cerrar esa grieta? Bienvenidos a los tres, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué existe la grieta y cuándo empezó? Es la primera pregunta. ¿Cuándo ustedes entendieron que había una grieta, que no se podía debatir tanto o hablar de política en la sobremesa? A ver, ¿quién arranca? ¿Dante? Mira, yo no creo en la grieta, sí creo que hay proyectos diferenciados, hay contradicciones de tipo política, hay situaciones que hacen intereses económicos y bueno, los argentinos también tenemos una manera de ser donde ponemos cierta vehemencia, ¿no verdad? En la defensa de lo que creemos son aquellas situaciones que son defendibles o aquellas propuestas que tienen que ser canalizadas y llevadas adelante. Igualmente yo creo que vamos a entrar en una etapa política donde a este tipo de situación política se le van a agregar ahora sí situaciones que hacen a lo económico y a lo social. Y ahí ya no hay grieta. Ahí hay políticas concretas que determinan por qué yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, que se le pague a los fondos buitres, o por qué estoy en desacuerdo en que comience nuevamente a monitorearnos el Fondo Monetario Internacional, o por qué estoy en desacuerdo en desmantelar políticas sociales que más allá de cómo votaron nuestros compatriotas, significan conquistas que no se pueden abandonar. ¿Vos pensás, Fernando, que el gobierno que está saliendo ahora de Cristina como que alimentó la grieta que tiraba carbón en el fuego, no? A ver, a mí me parece que la grieta está muy presente en la política, en el planteo político general. Obviamente la invitación la hace el gobierno de Cristina Kirchner, primero de Néstor Kirchner, y creo que gran parte de la oposición, entre la que me incluyo, hemos respondido a esa invitación. Es decir, yo entiendo siempre que la política o está para solucionar problemas, porque los problemas están presentes, como decía Canca, las distintas visiones hacen de que haya diferencias, si no, no existiría la democracia plural. Ahora, hay planteos que van en el sentido de inventar problemas o de agrandar problemas que existen y que están presentes en la sociedad. Ese fue el planteo del gobierno de los 3 periodos de Néstor y de Cristina Kirchner. Y ahí sí existió la grieta. Si uno piensa, por ejemplo, en una sociedad realmente dividida, la venezolana, sí, no se puede comparar con la argentina. Por eso hago una diferencia. En la sociedad argentina hay diferencias, había crispación, hay diferencias muy fuertes respecto de la visión que se tiene sobre todo del gobierno actual, el de Cristina Kirchner, pero me parece que todavía podemos seguir comiendo asado todos juntos. Yo tengo un montón de amigos que son del Frente para la Victoria, podemos decirnos de todo, pero el asado lo comemos igual juntos. Entonces,
No, por suerte en la Argentina la grieta en la sociedad no existe de manera tal que existe en otros países. Y sí creo que ahora nos tenemos que abocar a la solución de los problemas, no a la creación de problemas que no existen. Entonces la grieta política se tiene que achicar y tenemos que abocarnos a la solución de problemas, porque los problemas siguen presentes, el griterío existía, pero la solución no llegaba. Miguel, usted que Cambiemos, a ver, asume Macri dentro de pocos días. ¿Usted entiende que esta grieta va a desaparecer, se va a ampliar, se va a profundizar o se va a achicar? Yo creo que se va a ir reduciendo. Coincido, me parece que también se trabajó mucho sobre el tema de la grieta. La verdad es que yo no creo que en la sociedad sea tan profunda la grieta, en el conjunto de la sociedad. Me parece también que desde la política la hemos exagerado. Creo que, como decía recién Fernando, que hay responsabilidad del gobierno y también hubo responsabilidades en determinados momentos, por lo menos de la oposición. Pero creo que tenemos que trabajar seriamente para que esto se solucione, se resuelva definitivamente. Sí. Me parece que también tiene mucho que ver con la madurez política, incluso de la propia dirigencia política. Y la verdad es que nosotros tenemos problemas que resolver. Este es el problema. El tema es si efectivamente se va construyendo una sociedad o se va cristalizando un modelo de sociedad absolutamente distinto. Ahora esto empieza por la clase política, ¿no? ¿Empieza por la sociedad o empieza por el periodismo a dividirse las aguas? Yo creo que en realidad los enfrentamientos empiezan dándose en la política naturalmente y que de alguna manera el periodismo también ha contribuido, porque la verdad es que es más noticia siempre el enfrentamiento político que cuando se encuentran comunes denominadores. No es una noticia que dure mucho tiempo que todos se pusieron de acuerdo. A ver, hay una política importante para lo que decía Miguel y lo que decía Canca. En el Congreso de la Nación se votó la asignación universal por hijo, convertirla en ley y hacerla actualización automática. La votamos creo que todos los bloques, todos. Entonces se terminó una polémica. Y es una política muy importante y es una conquista que ya forma parte de la sociedad, ni de un gobierno, ni del que viene, ni de la oposición. Se terminó la polémica. Entonces hay que aplicarla de la mejor manera, hay que mejorarla, hay que ampliarla. Hay que ver cuáles son sus resultados, hay que ver si es suficiente. Esas son las discusiones. Ahora, ya no existe más, ustedes si llegan van a sacar la asignación universal por hijo. La votamos todos, se lo recuerdo a todos. A mí me pasa que, por ejemplo, en mi casa puedo hablar con un amigo de Boca y de River todas las noches, ningún problema, hablamos de fútbol. Ahora, tengo familiares que si hablamos un poco del kirchnerismo o de la oposición o del macrismo o del masismo, tengo que parar la discusión porque algunos se me van enojados. La palabra grieta arrancó en el año 2013. Escuchen quién la dijo y cómo fue. Yo creo que hay como una división irreconciliable en Argentina y a esa división yo la llamo la grieta. Y yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Es lo peor que nos pasa. Y creo que incluso va a trascender al actual gobierno. El gobierno en algún momento se irá. Y la grieta igual va a permanecer. Bueno, en Rottenberg hace un ratito, allí un productor importante de televisión y de teatro, decía que también es parte del periodismo o que la grieta tiene jefe de prensa. ¿Qué opina usted, Dante, de lo que dijo la Nata en el año 2013 ya? Y dijo que el gobierno que venga... Yo igual creo que el contexto en que lo dijo la Nata es más de momento, ¿no? ¿Verdad? Y era para generar una idea de que había una mitad de la población que estaba en desacuerdo con el gobierno. Pero yo creo que si analizamos más profundamente y en función de lo que estamos diciendo, hay políticas que ya van a ser de Estado y eso no determina ninguna grieta, muy por el contrario. Además, analicemos esto, hubo elecciones muy importantes. Ni antes, ni durante, ni después se generó ninguna situación que uno puede decir hay dos países enfrentados. Muy por el contrario. Hasta es muy normal lo que ha pasado. Se reconoció. Usted fíjese, Dante, que los programas de televisión de política, que hablan de política, hoy están muy de moda. Y son muy vistos y tienen muy buen rating porque a la gente le interesa la política. Eso que también está bueno de este gobierno, ¿no? Pero el fanatismo siempre es malo. Es que se ha instalado una idea de una Argentina posible, gobernable,
con capacidad y maniobra ante los poderes, si querés, internacionales, que son muy fuertes. Y eso no lo borrás de un día para otro. Hoy la sociedad está compenetrada con muchas cosas. Vos haces una encuesta y decís, ¿quieren pagarle a los fondos buitres? Y el 80% te va a decir que no. Obviamente, de ese 80% hay una gran proporción que votó al gobierno que va a asumir el 10. Sí, sí. Escuche que decía Scioli en el debate allí al lado de Mauricio Macri. Siento que sus ideas, sus decisiones y sus propuestas son realmente en este momento un peligro para el conjunto de la sociedad. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? ¿Pareces un panelista de 678? Bueno, acá hay una grita de la dirigencia, usted que es de Cambiemos, ¿no? Se ríen todavía porque fue un debate, la frase ha quedado. Pero ahí Scioli dice, si gana Macri, olvídense, esto es empieza el caos otra vez. Bueno, sí, me parece que era el cierre de una campaña, naturalmente, un debate, el primer debate de esa naturaleza que se dio en el país. Me parece que era un momento muy especial. Pero creo que en términos generales, si bien hay que considerar este tipo de posiciones, también es cierto que, como acaba de decir el Canca, la verdad es que se ha dado un proceso electoral absolutamente normal, digamos, absolutamente serio, responsable, sin ningún tipo de irregularidad. Y me parece que esto muestra un avance importante. Yo creo que también todo esto tiene que ver con lo pasional que somos los argentinos para todas estas cuestiones, ¿no? Porque la verdad es que los argentinos somos, desde este punto de vista, un tanto extremistas, por lo menos en las declaraciones, en las afirmaciones públicas. Pero me da la impresión de que estamos sinceramente avanzando en otra dirección. Por otra parte, creo que incluso ahora la nueva conformación del Congreso va a obligar a un trato distinto entre los distintos partidos políticos, va a obligar a la búsqueda de consensos, de acuerdos. El gobierno tiene que buscar acuerdos, la oposición tendrá que tener una actitud responsable porque tiene todavía una importante, muy importante cantidad de diputados y senadores nacionales. Sí. Así es que me parece a mí que vamos a trabajar en esa dirección. Incluso el hecho de que tantas gobernaciones estén gobernadas en definitiva tantas provincias estén gobernadas por el justicialismo y el gobierno nacional sea un gobierno de Cambiemos, también va a, me parece a mí, a hacer que se busquen permanentemente acuerdos de gobernabilidad. Muchos programas, para algunos profundizaron la grieta, 1678, ahí decía Mauricio Macri, pareces un panelista, le decía a Scioli. ¿Ustedes creen que debe seguir un programa así? Yo creo que es bueno que haya un programa que no piense para nada igual al gobierno. En tal caso lo que tiene que hacer es ser un programa plural. La diferencia entre tener una línea y ser una propaganda de algo es muy grande en un medio de comunicación. Si ustedes recuerdan, al principio de 678 tenía un conjunto de panelistas con un formato que tenían una línea editorial determinada, pero los invitados eran plurales. Entonces uno podía permitirse el debate entre la línea editorial del programa y los invitados. Luego eran todos invitados. El Canca fue 72 veces, yo ninguna. Ajá. ¿Te invitaron? Nunca. ¿Irías si te invitan? Pero por supuesto, yo voy a todos lados. ¿No estás en el horno? ¿No entras en el horno? Pero no, para nada. Si vos no tenés respuestas para una línea editorial determinada, no estás convencido de lo que crees, lo que decís y lo que haces. Lo que tiene que haber es pluralidad y tiene que haber apertura. A mí no me molestan las líneas editoriales, no me molesta la crítica al oficialismo. No me molesta que pueda seguir un programa. Lo hablábamos ayer, hay personajes, sobre todo de los medios de comunicación, que su rol es generar la polémica y está muy bien que así sea. Ahora, no puede ser propaganda, la propaganda no le hace bien a nadie. Ahora, sí creo algo, sobre todo del gobierno, ya no pasando de los medios, paso a la política. Creo que gran parte del Frente para la Victoria cree que la estrategia a seguir desde la oposición es profundizando el planteo político de la grieta. Digo por lo que hace la presidenta en la última semana de gobierno. Sí. Eso es profundizar un planteo político de grieta. Tomar un fallo de la Corte y decir... Sí. Te voy a hipotecar el gobierno que viene, es un problema. ¿Vos pensás que querés que le vaya mal a Macri? ¿Que Cristina... Creo que la presidenta cree que cuanto peor mejor. Y creo que de esa manera disimula los problemas que generan sus últimos años de gestión.
y creo que de esa manera cree ella que puede volver de manera más fácil. El problema es que muchos vamos a trabajar para que a este país le vaya bien. Creo yo que no es bueno que en la última semana de gobierno, de un cambio que no solo es parlamentario sino ejecutivo, haya una sesión con 100 proyectos de ley. 100 sin discusión alguna. Entonces me parece muy malo, lo mostrabas en el informe al principio. No creo que sea racional ni sensato designar embajadores la última semana. Esos embajadores no saben ni de qué gobierno son embajadores. Entonces, me parece que algunos en la política se tienen que dar cuenta cuáles son los tiempos. Después de 12 años, la última semana es para el que viene, no para el que se va. Dante, si jugara hoy Boca la final de la Copa Libertadores, los de River querrían que pierda. Le pregunto, ¿ustedes creen que los kirchneristas, en este caso Cristina, quieren que pierda Macri, que le vaya mal a Macri para volver rápido? No, todo lo contrario. Porque además, y le va mal a Macri, eso quiere decir que se aplicaron políticas que, como cuando fue el fin de la Rúa, dañaron muy fuerte al conjunto de la sociedad y a nuestro pueblo. Nosotros no queremos. No queremos que haya un retroceso en todas las conquistas que se ganaron a nivel social, a nivel laboral, a nivel de soberanía integral que hoy la Argentina lo tiene. En función de lo que decía Fernando, el tema no es que la semana hay un parate, acá hay un gobierno que gobierna, yo lo vengo diciendo, Cristina va a gobernar hasta el último minuto, cuando coloque la banda presidencial ya deja de ser presidenta, y esto es un hecho inédito en la Argentina. Si analizamos incluso lo acaecido en estos años de democracia, vemos que tanto Raúl Alfonsín como Menem, como Duhalde, como Fernando de la Rúa, o tuvieron que terminar antes sus mandatos, o tuvieron que generar una situación de irse debilitados, o en una situación muy mala, como lo que pasó con el gobierno de la Alianza. Pedían a Grito que termine el y acá se va una presidenta, se va por la puerta grande, con un alto nivel de aceptación, con un índice muy positivo, y además es una cosa inédita también en la política, va a ser un elemento que va a determinar muchas cosas de la política que viene. Bienvenido sea esto. Mirá, y ojalá le vaya bien a... Yo tengo una diferencia con el Canca. En términos el Canca es Dante Bullo para la gente que está mirando el programa. Pero como nos conocemos hace mucho, yo creo que tiene que primar la sensatez. Y me parece que en este último periodo, sobre todo, no hay sensatez. Nadie dice que la presidenta no tenga que gobernar hasta el último día. De hecho, creo que los últimos días son de rendición de cuenta de alguien que gobernó. Me parece que eso sí es importante, Canca. No le veo ningún grado de sensatez designar embajadores en países una semana antes de irse. Lo sensato es que quien va a tener la responsabilidad de diseñar la política exterior durante 4 años los designe. Coincidí conmigo en esto. Última semana designar embajadores. No tiene ningún sentido. Tuviste 12 años para designar embajadores y lo hicieron. Nadie te dice que la presidenta se vaya de la Casa Rosada 25 días antes. Todo lo contrario. Hasta el 9 es la señora. ¿Querés que te relate cómo va a ser la última sesión en la legislatura? Te voy a contar. La presidenta de la Nación no acató los fallos judiciales respecto de los juicios previsionales, por ejemplo. No los pagaba. Los jubilados se morían sin cobrar sus jubilaciones que les daba la razón la justicia. Vos sabés muy bien que salió es una situación heredada en una situación económica gravísima. Canca? No, qué gravísima. Con crecimiento 8%, con superávit fiscal. ¿Sabés lo que decían? No podemos porque no hay plata. Y la plata se revoleaba así. ¿Sabés lo que dijo la presidenta en un día de fallo judicial de la Corte Suprema respecto de los fondos que le tenían que devolver a las provincias? Páguese. ¿A quién? ¿A las 3 provincias que habían ganado el juicio? No, a las 24. ¿Sabés lo que es eso? Hipotéquenle el gobierno al que venga. No, Fernando, escúchame. La política, cuando se hace cargo, Néstor, a nivel de lo que es la política de previsión social, fueron muy fuertes. Se acudió en ayuda y además se le dio respuesta a un nivel que eran jubilaciones desastrosas. Se incorporaron más de 2 millones de jubilados y pensionados. Yo te voy a reconocer todo, Canca. Ahora, no pagaban los juicios previsionales. La gente se moría sin cobrar los juicios. Es una situación heredada, Fernando, no es un producto de este gobierno, como toda la situación. No, la plata comenzó a darse porque hubo políticas dinámicas que generaron crecimiento, capitalización. Espere que se me agiganta la grieta, espere un segundo. Lo tengo a Miguel. La televisión tiene 2 figuras, Miguel. Esto va para ustedes, pero empiezo con usted. Tiene 2 grandes figuras. Una es Tinelli, la otra es Mirta Legrand. Hoy no está haciendo televisión Susana Jiménez, ¿no? Los dos comen el fin de semana, almuerzan en el programa
y miren qué distinto opinan dos figuras de la televisión argentina. ¿Lo tenemos? A ver. Genial. Doctora Cristina Kirchner. Democracia. ¿Democracia? Sí, ¿Seguro? democracia. Creo que tuvo que ver mucho con la democracia también. El presidente dentro de la democracia. Sí. Ingeniero Mauricio Fue Macri. votada y elegida por la gente, así que presidencia... Sí, pero bueno, no la puso en ejecución la democracia. Bueno. Es mi opinión. Perfecto. Dice... Para Tinelli es democracia y para Mirta Legrand es dictadura, Cristina. O sea, fíjate, dos figuras de televisión, dos exitosos. Sí, yo creo que en realidad, primero no se puede negar el origen democrático del gobierno, como decía. Elegido por el pueblo. Elegido por el pueblo, por supuesto. Me parece que no es una dictadura militar, de ninguna manera. Creo sí que ha habido en el gobierno actitudes autoritarias que no convienen, que no contribuyen a la democracia. También en esto yo quiero hacer una diferencia. Realmente creo que no todo el peronismo es igual, como no todo el radicalismo es igual, como digamos en general en la dirigencia política hay distintos matices dentro del mismo partido y dentro del mismo gobierno. Yo creo que en el gobierno de Cristina Kirchner ha habido algunos funcionarios y ha habido por parte de la propia presidenta, se permitieron determinadas actitudes que tienen que ver con la necesidad de imponer determinadas cuestiones, de no escuchar a los demás, de tener actitudes sectarias, de tener actitudes excluyentes. Me parece que en estas últimas semanas, tomando algo de lo que decía Fernando, justamente estos grupos del gobierno están imponiendo determinadas cuestiones. Me parece a mí que lo que decía Dante Gullo es absolutamente cierto. La presidenta es presidenta hasta el 10 de diciembre, hasta el último día, pero creo que impulsar leyes, 100 leyes que tienen que ver con programas de acción del gobierno que va a llevar adelante la próxima gestión no tiene ningún sentido. Sí. Entonces, bueno, por eso no quisieron dar quórum los opositores. Claro, ¿no? Efectivamente. Por eso digo, yo creo que no es una dictadura militar, creo que es un gobierno con origen, insisto con dictadura militar porque perdónenme, pero no es una dictadura de ninguna manera, pero que es un gobierno con origen democrático, pero ha tenido en determinado momento algunos desvíos autoritarios que no convienen nunca a un gobierno democrático, ¿no? ¿Usted antes qué dice? Yo creo que vivimos en plenitud la democracia. Tanto es así que yo creo que las últimas elecciones determinan eso, cómo se consolida la democracia. Y además, algo que también es inédito y hay que trabajarlo y lo tenemos que hacer más allá de las situaciones de momento, la alternancia. Acá se ha respetado la alternancia. Y esto también es un elemento que los que no vamos tenemos que demostrar que la democracia es una moneda que no se negocia, y los que entran tienen que entender que en democracia tienen que aceptar esto, la convivencia, la tranquilidad, las posibilidades de que si tienen política diferenciada demuestren por qué son diferenciadas. ¿No viviremos comparando todo el tiempo? Vamos a suponer que Macri toma una decisión dentro de 20 días y se compara con la que tomaba Néstor o con la que tomaba Cristina. ¿No viviremos un poco así lo que viene? Y tiene que haber algo de eso, ¿por qué no? Porque si además las políticas son el negro de un blanco o lo distinto a lo que es una normalidad que se llama... Acá se deja un país entero. Acá esta cosa famosa que comenzamos de las grietas. No hay grietas. Podés discutir si las reservas son A, B o C, pero están las reservas. No hay una crisis de sometimiento. El país, además, a nivel de del mundo, no tiene deuda. Las deudas que hay, comparadas con el Producto Bruto Interno... Macri dice que sí, que hay deudas fuertes, ¿eh? No. Vamos al auspicio. No es el país que agarró Néstor Kirchner. No, eso no hay ninguna duda. Sí. Vamos al auspicio y cerramos. 4G es coproducido por FOTBA, Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Lo bueno de este programa es que desaparece o se achica la grieta porque Dante Gullo nos invitó a todos a comer o a tomar algo. ¿Dónde? A Tames. A los Tames 1788. Pero ahí... Nos prometió cosas... Pero entramos, está la foto de Alfonsín. ¿Quién está ahí? No.
No. No porque es una temática peronista, nacional, ¿Tenemos popular. una foto de Macri, nuevo presidente? No. No creo. Tampoco. No creo que además despierte muchas. No ingresa tanta gente. Tiene que haber un trago con un nombre alegórico a lo nuevo. Sí. Sí, la grieta le vamos a poner. Pero va a ser un trago suave, sin alcohol. Este trago es pro, tiene que decir usted. Tomalo. Gracias a los tres por venir. Gracias. Se nos fue rápido el programa. Muchas gracias. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Buenas tardes. Chau. AISA es nuestra, es para todos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Ya sabés que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabés es qué hacer con todas las latas, ¿no? ¿Las tiro? No, si las latas están limpias y secas, las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Conocemos muy bien lo que necesitas. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. Sí, con vos, porque vos sos la ciudad y la ciudad es parte de vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. IOMA, más cerca. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. IOMA, más cerca. UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya sabés que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabés es qué vas a hacer con las cajas que te van a quedar, ¿no? La caja de pizza es reciclable. Solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Es tu mundo. Date una vuelta.